Muy buenas, mi nombre es Robert Quiñones, psicólogo, líder cristiano, maestro bíblico. En esta oportunidad vamos a empezar a estudiar la secuencia de estudio bíblico sobre diezmos, ofrenda y semillas, que es un tema en la Biblia que crea mucha controversia. Para abordar este tema lo vamos a dividir en varias etapas. La primera etapa, que es la que vamos a ver en esos días, es la evolución del diezmo en toda la Biblia. Para nosotros poder estudiar la evolución del diezmo en toda la Biblia, tenemos que remitirnos básicamente a Génesis 4:4. ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? Cuando Caín ofrece una ofrenda al Señor, mientras Abel ofrenda lo mejor para el Señor, lo mejor de su ganado para el Señor. Posteriormente, cuando nos vamos a Génesis 14:20, vemos a Abraham ofreciéndole a Melquisedec, que era el sumo sacerdote, un representante de Dios en la tierra. A Abraham le trae el 10% de sus riquezas. Posteriormente, cuando vamos a Génesis 28:18 al 22, vemos a Jacob ofreciéndole al Señor que si lo traía de vuelta y lo traía con vida, le daría el diezmo de todo cuanto consiguiera. Vemos aquí una primera parte que es la época bíblica antes del testamento. Cuando vamos a abordar el testamento como tal, la ley de Moisés, nos vamos a encontrar con la oficialización del diezmo y las ofrendas para el Señor. Antes de la ley de Moisés, la costumbre de diezmar era una costumbre que la hizo Abel, la hizo Caín, la hizo Abraham, la hizo Jacob, pero también era una costumbre de los cananeos y una costumbre también que de las otras naciones paganas también le ofrecían el 10% a sus deidades, a sus dioses paganos. Es decir, era una cultura para ese tiempo ofrecerle el 10% a su deidad. Nosotros, seguidores del Dios verdadero, del Dios único, vamos a estudiar el diezmo, las ofrendas desde la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, época ley, época de la gracia. Vamos a empezar a estudiarlo y la intención es que estemos atentos. Vamos a aprender, vamos a quitar muchos mitos de lo que hemos estado viviendo, mucha resistencia que tiene el pueblo cristiano para afrontarse y para diezmar. Miren, muchas personas hoy en día no se congregan y muchas personas hoy en día dejan de ir a las iglesias meramente por el diezmo. Pablo fue un hombre que entendió que muchas personas se resistían a seguir al Señor por el diezmo y prefirió él trabajar para no ser carga a los demás. Pero recordemos que el diezmo es una costumbre bíblica y que el diezmo tiene un principio que es el que nosotros debemos entender. No todos los predicadores, no todos los levitas están preparados para estudiar la palabra, no todos están preparados para estudiar la palabra y para trabajar. El trabajar y estudiar la palabra y ministrar la palabra es una carga que no todos los ministros tienen la capacidad de resistir. Por eso en el día de hoy estudiamos el diezmo antes de la ley, que era una costumbre que la hizo Caín, Abel, Abraham, Jacob, y que no estaba todavía institucionalizado la ley de Moisés. Muchas gracias por estar atento, muchas gracias por darnos atención y continuamos en una próxima conferencia o charla sobre diezmos y ofrenda. Bendiciones.